Bueno, buenas tardes, noches, días a todo aquel que pueda ver este video. Voy a explicar un poquito el sentido de este canal. Yo no niego mi afinidad política y simpatía y en algún momento dado membresía del partido mexicano que ha emergido con más poder en México, que es un movimiento, no es necesariamente un partido político. Originalmente se ve como un movimiento político hastiado de toda la forma de política que hemos tenido a lo largo del siglo XX, en que ya a inicios del siglo XXI ningún partido político en realidad emergido de finales del siglo XX logró pues aspirar a lo que el mexicano promedio buscaba. No significa, y ahorita debo de decirlo, que yo deje de ser, quienes me conocen, deje de tener aspiraciones anarquistas. Pero creo que aquí me fue más orientador a lo que yo estoy buscando. Un libro que es de otro anarquista mexicano, que es el libro de Magón, un anarquista en la Revolución Mexicana. Y voy a explicar con base a la lectura de la página 26 qué es lo que Magón, aún con sus diferencias, buscaba al afiliarse a la revolución. Y aquí resalta este propio Bartra. La postura que toman los magonistas respecto del gobierno en la fase de la lucha libertaria que están preparando tampoco es ácrata, o sea, no es totalmente en ese sentido anarquista, pero se explica por qué. Lo que queda claro en un manifiesto del 12 de septiembre de 1906, donde plantea la necesidad de obedecer a la junta organizadora, pues en ese momento estaban teniendo junta organizadora donde plantea la necesidad de obedecer, solo mientras se establece un gobierno elegido por el pueblo. Es como una fase propia de la anarquía de Magón. Y es que piensan, los combates por una sociedad sin amos, propiamente ácrata, es decir, autogobierno, requieren una conciencia popular más avanzada y en todo caso podrán desplegarse con un gobierno democrático que con un autoritario. Por el momento, su anarquismo no impide al magonismo entender que la emancipación se da por etapas. Más tarde, su apreciación cambiará. Bueno, obviamente va a cambiar por causa de, y lo dice el propio libro páginas más adelante, por causa de lo que quiere hacer Madero en que no termina estando de acuerdo con Flores Magón. Sin embargo, Magón se ve como un preámbulo al movimiento de la revolución y en ese sentido, incluso como un preámbulo a los partidos del Nacional Revolucionario, el PNR, el PRI y otros tantos partidos, ¿no? De tal forma que incluso Obregón busca al cadáver de este Flores Magón, pues nacionalizarlo y que vuelva a estar en México. Ahora bien, con base a lo mencionado, conforme a este tipo de parecer, es donde yo me posiciono. Yo considero que sí es necesario un autogobierno, una mejor democracia que una institucional que hemos tenido por solamente votar 6 años. Incluso votar, que es lo que propone Morena, que se ha propuesto por parte de Morena, votar por cada 3 años y es que se sigue refrendando lo que se votó por cada sexenio o si no quitar al gobernante en puesto. No estoy en ese sentido en contra, totalmente lo contrario, estoy a favor. Sin embargo, sí, no soy un crédulo de Morena. Bueno, de hecho, fui parte de mi municipio de los que
votamos de que Morena dejara de ser un solo movimiento y se volviera partido. Sí, sí soy gente que considera que estuvo bien, pero no es suficiente. Valga, si algo se tiene que criticar en Morena es que aspiramos mucho con solamente un sexenio, que el presidente resolviera lo que se ha hecho mal durante más de 4 siglos. No quiere decir que el PRI no haya hecho algo, que el PAN no hubiera hecho algo, que el PRD no hubiera hecho algo, pero no fue suficiente y se corrompieron. Parte de lo que se está viendo por el momento de manera temporal en cuanto a Morena es que lamentablemente los chapulines siempre han existido en cuanto a los partidos políticos y lo que pareciere por parte de algunos periodistas y comentaristas es que Morena está sufriendo el chapulineo. No quiere decir que Morena, porque yo conozco parte del reglamento de Morena, no hubiera previsto eso, pero pareciera que nuestra democracia incipiente, autorregulada por parte de Morena, nos ha quedado un poquito grande. No por ello quiere decir que no pueda mejorar. Y no por ello quiere decir que incluso lo mejor fuere, así como pasó con el PRD para el PRI y Morena para el PRD, fuera necesario hacer otra decisión. No estoy diciendo que sea ahora. Creo que Monreal, por ambicioso, buscó eso. Y creo que también, lamentablemente, y ahí tengo mis diferencias con respecto a quien yo voy a entrevistar en los siguientes videos, que también el propio Marcelo Ebrard se está viendo ambicioso y si es que buscó formar otro partido político. Es mucha ambición política propia y endógena de Morena, pero también de manera exógena, o sea, por fuera de Morena, cuando hay brincos, se puede llegar a sufrir. Y en ese sentido es inevitable ese tipo de cuestiones, por lo cual Morena se tiene que ver como una forma transitiva de lo que buscaba los magonistas en 1906, que es llegar a un autogobierno por parte del pueblo. Pero todo anarquista serio sabe que la anarquía todavía queda muy lejos de la conciencia humana. Bakunin buscaba que la anarquía fuera practicada por medio de la ley de la conciencia, pero una conciencia que siempre es una discusión incluso filosófica, es si la conciencia se nace o se hace. Y en el sentido político es una conciencia que se hace. Platón hubiera criticado en ese sentido a la timocracia, tipo democracia de los propios griegos. Se tiene que hacer una democracia madura, a la cual ni Estados Unidos está teniendo. Esta democracia madura queda muy lejos por parte de los países y nos vuelve un cuanto a todos los seres humanos pues reflexivos de cómo llegar a aquello que nos hemos puesto por grandes escalas. Para eso yo me considero anarquista en el sentido político más teórico, no es mi interés la práctica en el sentido de un puesto de poder político o de hacer revolución, como diría los marxistas que buscaban la revolución violenta para imponer su orden. No, 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 no. Aquí estoy totalmente de acuerdo con Bakunin. No se va a hacer nada con una dictadura del pueblo hacia el pueblo, porque viene en un sentido de corrupción, que ha sido señalado por varios, incluso marxistas e incluso Dussel, que Raúl tiene sus críticas al respecto, pero yo como morenista y más como anarquista, creo que se tiene que hacer una transición pensada. Y al ser una transición pensada, mi aportación será pensamiento y para el cristiano, y en especial el anarcocristiano, un pensamiento acerca de la fe y acerca de la praxis para no nada más practicar por practicar. Frente a ello, gracias por su atención.